Hoy la carrera de cine se complace en tener un invitado muy especial, uno de los cineastas más emblemáticos, más en boga, eh, más sobresalientes de la cinematografía ecuatoriana actual. Gracias, Alfredo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Productor, director, guionista, ha trabajado en televisión, trabaja como profesor en la carrera de cine de la San Francisco de Quito y, como os estaba diciendo, hoy en día se nos brinda para conversar con nosotros. Autor de momento de dos películas, Monos con gallinas, 2014, 13, no sé si estoy bien, Alfredo, y 13. Sumergible 2021, que recién acabáis de ver en la muestra de los premios Colibrí. Dicho esto, pues nada, vamos a dar de paso. Alfredo, de nuevo, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, a nuestra invitación. Tienes a todos los chicos expectantes, recién acaban de ver la muestra de premios Colibrí y, por supuesto, tu película, ¿no? Así que entiendo que estarán ansiosos de preguntarte cosas. Gracias, Gonzalo. Y hola, chicos, ¿cómo están? Primero quería agradecerles por ese lindo video que enviaron, agradeciéndonos por haber eh, puesto la película en esa programación tan chévere que tuvieron ahí. Yo siempre agradezco cada oportunidad que se tiene para que la película pueda ser vista, pueda ser descubierta por nuevas personas, y más aún cuando son estudiantes de cine, cuando son personas que están metidas en la formación del futuro del cine ecuatoriano. Sumergible nace de una manera muy particular, porque yo siempre digo, yo creo que las historias te llegan más que uno las busca. Y a mí esta historia me llegó casi sin darme cuenta. Yo siempre digo que nunca me di cuenta cuando empecé a hacer esta película y de repente ya la estaba haciendo, ¿no? Eh, Creo que es algo que es importante y es necesario para todo contador de historia, de tener curiosidad. A mí la curiosidad me llevó a esta historia. Eh, una noticia sobre la captura de un narco sumergible en las costas de Manabí. Yo en mi vida había escuchado este tema de los narcos sumergibles, me entró muchísima curiosidad y empecé a investigar. En ese momento no lo consideraba una potencial película ni una historia en la que me iba a meter de lleno. Simplemente fue algo que llamó mi curiosidad y que me llevó a un proceso de investigación, eh, simplemente para satisfacer esa curiosidad. Y esa curiosidad me llevó a descubrir un drama humano del cual no se habla, que es un poco el tema de los tripulantes de estos narcos sumergibles, ¿no? Que cuando descubrí una investigación que se estaba haciendo para tratar de reconectar a más de 100 pescadores ecuatorianos que estaban en la Florida con cargos de narcotráfico y que habían sido dados por muertos por sus familias. Ahí fue cuando yo realmente me consideré por primera vez, aquí hay una película, aquí hay una historia que me gustaría contar. Eso fue lo que me atrapó. Me hacía estas preguntas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que llegues a aceptar un trabajo así, para irte un día de tu casa diciendo voy a trabajar, voy a pescar, y en realidad te estás jugando la vida, y muchos terminaron muertos y los que no terminaron prisioneros. Entonces, eso fue un poco lo que detonó esta historia. Nació por la curiosidad, nació por la investigación, que creo que son dos puntos de partida que ustedes deben explorar y nutrir, eh, porque creo que son la esencia de lo que ahora llamamos el storytelling, ¿cierto? Que es esta cosa que todos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Nosotros lo tenemos incorporado en nuestro ADN, la necesidad de contar historias, ¿no? De la humanidad desde que existe, tiene está programada para comunicarse de esa forma. Si ustedes se fijan, todos los días nos estamos contando historias entre nosotros, con la gente con la que interactuamos, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con los desconocidos. Llámenle chisme, llámenle chiste, llámenle anécdota, llámenle conversación, pero en el fondo todo eso es contar historias. Y eso ya ustedes lo saben hacer. Lo que tenemos es que volvernos conscientes de que somos contadores de historias por naturaleza y encontrar la manera como
estas historias nos tocan en lo más profundo de nuestras emociones, de nuestros intereses, y nos hacen comprometernos con llevarlas más allá, con contarlas, utilizando el cine simplemente como una herramienta. Hay contadores de historias en todas las expresiones creativas, pero el cine es un poco la que hemos escogido nosotros, y no es nada más que una herramienta, es una forma que el ser humano ha diseñado, ha construido y ha creado para seguir haciendo lo que viene haciendo desde que existe, que es contar historias. Y entonces el gran ejemplo para mí fue vivir este proceso creativo. Cómo llegó a mí esta historia, cómo la describí, cómo la descubrí más bien, y cómo fue creciendo en mí, fue convirtiéndose poco a poco en imágenes, en personajes, en espacios, que luego formaron una película. Entonces, ha sido un poco el viaje personal que yo he tenido haciendo esta película, pero antes de entrar, digamos, en detalles de cómo la hicimos, o detalles de producción o de financiamiento, que seguramente tienen dudas al respecto, quisiera más bien que nazca de ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún tema en el que quisiera que me enfoque primero y que hable primero, si quieren empezar hablando de Sumergible, si quieren escuchar algo de Mono con Gallinas, de mi trabajo como docente, no sé, un poco estoy aquí para responder sus inquietudes y, y ojalá responder todo. Gracias, Alfredo. Seguro que alguien viene ya con preguntas preparadas. Estoy convencidísimo. Sí, buenas tardes, Alfredo. Bueno, un gusto tenerte aquí. Bueno, mi pregunta más que nada iba por el lado del tema de cómo conseguiste la idea de sumergir que acabas de contar. Cuando vi la película, me quedé muy prendido de que era muy similar a otra película. Bueno, no quiero decir similar, sino más bien, no sé qué, mi duda era si tal vez te inspiraste en esta película alemana que se llama Submarino de los años 80. No sé, tiene una estética similar, más que todo por la trama y eso. Das Boot, Sí, Das Boot. ¿esa película te refieres? Sí. Sí. Pues fíjate, es curioso que lo hayas notado, porque es una de las referencias que usamos en todo el proceso creativo. Algo muy normal, digamos, más que un tema de copiar. Siempre es bueno tener referencias, siempre es bueno, digamos, entender que no eres el primero, que no te estás inventando el agua tibia, ¿no es cierto? Que ya hubo otros que lo hicieron igual o mejor que tú. Y el tema de las historias contenidas, digamos, es algo que ya ha sido recurrente en el cine desde sus inicios. O sea, el caso de Lifeboat para Hitchcock, o Das Boot, que es otra referencia. Hay esta película que se llama Enterrado, que sucede con un tipo metido en un sarcófago, toda la película, en un ataúd. Hay una película que también fue una gran referencia para nosotros, que es una película israelita que se llama Líbano, se llama Líbano, y que sucede todo adentro de un tanque de guerra. 5 soldados en la invasión de Israel a Líbano en el año 80-82, y todo es muy contenido. Y un gran ejemplo de ese tipo de historias suelen ser las historias bélicas en submarinos, que es todo un subgénero dentro del cine bélico, las historias de submarinos. Y las historias de exploración espacial, ¿no? Donde tienes grupos de personas en espacios contenidos. Eso para nosotros fue súper interesante, y me acuerdo que, bueno, partiendo de que Sebastián Cordero era parte del proyecto y él había hecho Europa Report, que es una, una forma de hacer una película muy particular dentro del género de cine contenido. Eh, pero vimos muchísimas películas. Me acuerdo que con mi equipo nos hicimos una lista de un montón de películas que queríamos ver. Y la idea no era necesariamente robarnos cosas, era simplemente entender los códigos de algo que a mí personalmente me preocupaba muchísimo, que era cómo hacer una película de suspenso que te mantenga al filo de la butaca y que tengas la limitación de que todo pase en el mismo espacio. Eso era una preocupación grande para nosotros, y entonces para mí también fue un proceso de riesgo, de toma de riesgo, de aprendizaje, el aventurarme a hacer esa historia. Entonces, evidentemente,
sí vimos Das Boot, fue una referencia no solo a nivel narrativo, sino a nivel estético también, de cómo queríamos construir los espacios, trabajar la luz, obviamente entendiendo las diferencias, ¿no? Nuestro sumergible es un aparato completamente diferente a un submarino de la Segunda Guerra Mundial, en términos tecnológicos, de construcción, de funcionamiento, pero lo que sí era una gran referencia era el confinamiento, ¿no? El hecho de tener a estos personajes en un espacio reducido y el cómo este lugar, este aparato, esta nave, se convierte en un personaje más de la película, ¿no? Y nosotros siempre le consideramos al sumergible el quinto personaje, era este personaje que les encerraba, que les dictaba las normas, que un poco les permitía asociarse y disociarse entre ellos también. Eres la primera persona que me pregunta sobre esa película en particular y es interesante que hayas captado porque siempre quedan por ahí residuos, yo les llamo como estos residuos de todo lo que te nutriste el momento de hacer la película, ¿no? Y veíamos muchas referencias y entre esas estaba esa película, que es una gran película además. ¿Sabes lo que quería decir, Ariel? Era la sensación de claustrofobia, ¿no? De cerrazón, de límites Ujú. espaciales, cómo eso puede afectar al comportamiento de un ser humano, ¿no? Quiero entender. Ariel, si Ariel me dice que Es sí. que para mí la historia iba de eso. Sí, es chévere que él haya sentido eso, porque para mí la película es fácil identificarlo como el narcotráfico, pero para mí eso es simplemente el contexto. Para mí el tema principal de la película es el encierro. Es el encierro y lo que causa en las personas, ¿no? El encierro y la desesperación de encontrarte al límite entre la espada y la pared y en qué momento ahí salen esos verdaderos gestos de humanidad y deshumanidad, ¿no es cierto? Es cuando generamos alianzas, traiciones y un poco se vio reflejado mucho en muchas cosas que vivimos durante la pandemia, ¿no? Esa sensación de individualismo que tiene por naturaleza el ser humano, de que el rato que las cosas van mal, cada uno tira para su lado y está dispuesto a pasar por encima de todos. Esas son las temáticas que a mí realmente me interesaba explorar en la película. El, 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 el narcotráfico y el tráfico en alta mar era simplemente la excusa para encerrar a estos personajes en un mismo lugar. Pude haber hecho la película de unos astronautas yéndose a Plutón, daba lo mismo, ¿me entiendes? Para mí no era tan importante eso. Obviamente había cosas ahí que yo sí quería retratar y poner sobre la mesa el debate, el tema de la trata de personas, el tema de este último eslabón del narcotráfico, que a mí eso es quizás lo único que sí me interesaba mucho, que es estas mulas de mar, estas personas inocentes, que por lo general son gente de mar, son pescadores, son gente humilde, que termina pagando las consecuencias de un negocio multimillonario y que también nos hemos olvidado de retratar. O sea, si tú te fijas en el contenido relacionado al narcotráfico, que ya prácticamente es casi un subgénero, ¿no? Del drama y del thriller, que es el contenido del narcotráfico, las cuantas series y películas hay en torno a eso, normalmente se enfocan en retratar a los narcos como estos casi ídolos pop, ¿no? En donde es cool, tienen dinero, mujeres y armas. Y sí, hay peligros, pero yo creo que el narcotráfico es mucho más crudo que eso, lo estamos viviendo todos los días en nuestras calles, ¿no? Y el hecho de que haya gente que está dispuesta a jugarse la vida por una opción, por un incierto, es realmente algo importante. Entonces, a mí creo que esas dos cosas me movieron mucho, ¿no? El reto de contar, de hablar del encierro, de la humanidad, pero dentro de eso ponerlo en el contexto de esta problemática, para mí era una combinación interesante y de ahí sale un poco la película, ¿no? Espera, que hay tantas manos que no. Gabriel, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ya, mi pregunta era, aquí estamos de segundo ciclo, o sea, recién empezando. Entonces mi pregunta era,
¿qué cosas aprendiste y te ingeniaste para este rodaje? Porque algo que siempre nos preguntamos es ¿dónde metías la cámara? Buena pregunta. Yo creo que todos nos ingeniamos para este rodaje. Algo que sabemos hacer en Ecuador muy bien es ser recursivos, ¿no? Cuando yo he mostrado la película a productores o a público que más cercano a otras realidades, ¿no? Otras maneras de producir, no entienden cómo la hicimos y sobre todo no entienden cómo la hicimos con el presupuesto y en el tiempo que teníamos. Porque esta misma película filmada como está en otras realidades costaría muchísimo más o sería mucho más complejo. Nosotros nos las ingeniamos, ¿no? Desde la construcción y el diseño de la escenografía, del set, hasta dónde colocar la cámara. Fue todo un proceso de encontrar la manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para que entiendan, les voy a contar específicamente un tema de cámara que va a ser un gran ejemplo de lo que me estoy refiriendo. Como una película que aspiraba a tener una distribución importante y un elenco internacional y una película que aspiraba a tener una factura específica, hicimos mucha gestión para conseguir que Sony Latinoamérica nos apoye en el proyecto con cámaras. Las tres cámaras de la película llegaron desde Miami con un workflow muy establecido, con técnicos que venían de Sony Latinoamérica para de alguna manera guiar a todo el departamento de cámara y de data cómo iba a ser el manejo del material. Todo muy profesional, muy a estándares internacionales. Y la cámara, cuando llegó, la armamos, la Sony F55, no sé ni cómo se llama, F50, Sony 50, no sé. Una cámara grandota, que ya armada con todos los juguetes era un monstruo, cámara al hombro encima del fotógrafo. Y cuando entramos con eso a nuestro set dijimos, aquí no voy a poder filmar la película como yo la tengo diseñada en mi cabeza. Eh, y solicitamos otra cámara adicional, no pedimos un cambio. Dijimos, ok, esa es la cámara principal, bien. Necesitamos una cámara B y necesitamos que piensen que están mandando una cámara por un documental. Manden la cámara que permita grabar en el mismo formato que esta cámara grande, pero que armada sea lo más pequeño posible. Y nos mandaron una Sony FS5 o FS7, no estoy seguro cuál modelo era, pero son dos cámaras muy utilizadas, la FS5 y la FS7 son muy utilizadas para documental, y son unas camaritas muy inspiradas en los diseños de las cámaras antiguas de Super 16 milímetros, así redondeadas, y, y que armadas básicamente ocupaban esto, ¿no? El tamaño de mi cabeza. Y decidimos grabar gran parte de la película a dos cámaras. Había una cámara principal, que es la cámara que nos permitía mostrar el espacio, entrar con los personajes, pero luego la cámara que permitía combinar un lenguaje particular de imágenes. Era esta cámara estilo documental, que ustedes la sienten un poco esa suciedad de movimiento, inestabilidad, desenfoques. Era parte de la propuesta de romper códigos o esquemas tradicionales. Por ejemplo, algo que seguramente les están enseñando en sus primeros años es la famosa ley de los 180 grados y los ejes, ¿no es cierto? Nosotros decidimos romper esa regla por completo, ¿no? Y no seguirla, y establecer un código distinto del lenguaje convencional en el cine, justamente para crear una sensación de primera persona. Lo que nosotros queríamos era que los espectadores estén adentro del sumergible con estos personajes, que se mareen, que sientan el mal olor, que sientan el mar a su alrededor, que haya una incomodidad en ver la película. Y eso se tenía que construir con el lenguaje. Y eso lo permitió esta combinación de una cámara grande con una cámara pequeña que podía entrar justamente en donde la otra no podía entrar, ¿no? Y una combinación casi de un lenguaje tradicional con un lenguaje muy documental. De ahí resulta un poco, yo creo, que el imaginario de Sumergible y que fue un proceso que al inicio, digamos, no estaba diseñado, pero no fue sino hasta que vimos la cámara armada dentro del set que nos dimos cuenta de la necesidad de otra herramienta adicional. Entonces, siempre es un proceso de ir ingeniándosela, de ir encontrando cómo puedes
cómo puedes solucionar tú y crear tu visión con lo que tienes, ¿no? Yo siempre digo, ustedes son una generación privilegiada que tiene en su bolsillo una cámara de alta definición, pero todos tenemos, mi mamá también tiene una cámara de alta definición en su bolsillo, pero eso no quiere decir que mi mamá pueda hacer una película, y no por menospreciar su creatividad, sino porque se necesita más que una cámara para hacer una película, más que una cámara para hacer película, para hacer cine. Se necesita una visión cinematográfica, se necesita entender un concepto, que es lo que ustedes están aprendiendo en la escuela, ¿no? Los conceptos básicos yo les enseño a manejar ejes a mis alumnos, y sin embargo en mi película rompí todas esas reglas que les enseño. Entonces hay que aprender las reglas para luego saber cómo y cuándo romperlas. Y eso no puede hacer una cámara ni la inteligencia artificial solita. Necesita de una persona pensante, creativa y consciente de sus capacidades detrás de ese aparato. Alfredo, buenas tardes. Hola. Yo tengo una pregunta en conjunto con otra compañera. Nuestra pregunta más o menos es, ¿cómo consiguieron el submarino? En realidad, o sea, lo que me refiero es si el submarino fue construido por ustedes mismos, o sea, por el equipo, usaron uno de verdad, o si en verdad es que lo construyeron al submarino como un set. Eh, ¿Cuánto se demoraron y cómo fue la elección creativa del diseño? A ver, buenísimo que preguntes eso, porque sí, eh, no, uno le cuesta imaginarse un poco cómo fue realizado, ¿no? Y este era un set, no era un sumergible, era un set que nosotros construimos, diseñamos, y armamos en un galpón aquí al norte de Quito, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, para hacerte creer que estás bajo el mar. Entonces no era un sumergible real, ni mucho menos. Es más, posiblemente nuestro sumergible se veía muy diferente, o sea, se ve muy diferente a un sumergible real. Sin embargo, hicimos nuevamente lo mismo que explicaba antes con el tema de los ejes. Eh, Diseñamos un sumergible en base a muchísima investigación. Pudimos ver sumergibles reales, pudimos ver videos de capturas de sumergibles reales, y luego sobre eso nos tomamos libertades creativas. Y usando, inclusive yo me leí, y esto va a sonar un poco demasiado, pero créanme que fue muy útil. Yo me leí una serie de tesis de ingenieros náuticos, ¿no? De la Universidad del Litoral de Guayaquil, que estaba porque tenía que entender cómo funciona un sumergible, cómo funciona su mecánica, su lógica, cómo están diseñados para no hundirse, para flotar, para no ser vistos, para manejar su combustible, para las comunicaciones. Todas esas cosas, de alguna manera eran, eran, eran importantes al momento de saber cómo íbamos a construir nuestro sumergible y a diseñar nuestro sumergible. Entonces sí, hay todo un proceso ahí de construcción de ese sumergible que, que fue interesante, porque en un principio lo diseñamos para que sean tres piezas que se podían ensamblar y separar, un poco pensando en justamente que sea un set, la comodidad de cómo filmar la película, poder colocar luces y tener más versatilidad con la cámara. Pero el momento que llevamos esas tres piezas y las armamos y las pusimos sobre este sistema, que permitía los movimientos, nos dimos cuenta que no había que volverlo a separar, ¿no? Y estoy justamente buscando, quería mostrarles, déjenme ver si tengo la mano para ver si les puedo compartir pantalla y podemos ver un poco del detrás de cámaras. Ya, buenísimo. Porque sería chévere que ustedes puedan ver. Fue un proceso chévere de diseño y construcción de este sumergible, un poco viendo que cumpla con el realismo que necesitábamos, que de verosímil y cercano a las referencias reales, pero que por otro lado sea funcional para la película, ¿no? Eso era súper importante, que sea un espacio que nos permita contar esta historia, que nos permita
meter la cámara, meter mínimamente luces y que los actores puedan hacer sus acciones. Eh, que eso era muy limitado en un sumergible real, ¿no? Un sumergible real obviamente no está hecho para hacer una película, está hecho para llenarle de droga y navegar en alta mar. Además que los sumergibles capturados de alguna manera son evidencias en cargos de narcotráfico, es muy complicado conseguir uno, o sea, yo creo que sería imposible conseguir uno para que te presten para filmar una película. Y ahora que me hablas del submarino en el set, me gustaría que le contaras a los chicos cómo los actores en un set, es decir, no es un submarino real, cómo trabajando en un set, simulando un submarino, supongo que tuvieron que trabajar en su día con bastante imaginación, a momentos, ¿no? Para creer realmente que están en ese espacio y no en un submarino real. No sé si nos Pues puedes ilustrar con eso. sí, sí, fue muy interesante. Primero tuve la suerte de trabajar con cuatro grandes personas y grandes profesionales que se comprometieron con esta historia desde muy temprano, inclusive aportaron en las últimas reescrituras del guión. Digamos, fue un proceso muy colaborativo que siempre, digamos, ayuda a que los proyectos crezcan y se fortalezcan. Y fue un proceso en el cual mi trabajo fue mucho más fuerte con ellos en la preproduccción. En el set, tuve la suerte de más bien sentarme y verles trabajar. O sea, fue muy lindo eso porque fue un tema de construcción de los personajes previo a llegar al set, de muchas lecturas de guión, de muchas conversaciones, de un poco ir entendiendo cuál era la manera en la que queríamos retratar a estos personajes, cuál era el viaje interno de cada uno de ellos. Eh, y para mí es mucho más importante eso que largas sesiones de ensayo, por ejemplo, ¿no? Yo no soy un director que ensaya mucho, planteo pocos ensayos ya poco antes de rodar, pero sobre todo me gustan mucho las lecturas de guión, donde todos discutimos, conversamos de cada escena, la entendemos, los actores proponen. Y luego jugamos un poco con las situaciones, ¿no? Y en el set soy muy abierto a que propongan cosas, a que encuentren otras maneras. Esta película en particular me permitía tener más libertad en ese sentido, porque al estar en un espacio tan reducido y el manejo de cámara era casi una coreografía con los actores, ¿no? Sí estaba diseñado, pero no era tan fijo. El tema, por ejemplo, de marcas, de textos exactos, y entonces había mucha libertad en ese sentido, y casi con esta noción documental, un poco de que la cámara nunca hacía lo mismo, ninguna de las cámaras hacía nunca lo mismo porque tenía que seguir un poco la dinámica que planteaban los actores. Entonces eso era muy interesante, ¿no? También a ellos les permitió una libertad. Y sobre el tema que tú decías de creérsela, fue súper interesante el hecho de que, por ejemplo, yo les he escuchado en muchas entrevistas que ellos dicen que el rato que se subieron al sumergible no había mucho que tratar de inventarse, ¿no? El simple hecho de que este set se movía eh, daba una sensación real de que estabas en alta mar. Nosotros las primeras semanas de rodaje terminábamos el día de rodaje y era como haber trabajado todo el día en un barco, estábamos con mareo de tierra. Mareados. Sí, y yo me acuerdo de las noches te bañabas y era como haber estado todo el día en un barco trabajando. Wow. En ese sentido, ¿no? Y la sonoridad de la fibra de vidrio, de la madera, también de alguna manera permitía, permitía creérsela. O sea, cuando estabas ahí adentro, creo que eso fue también un gran logro de combinar valores de producción como el diseño de este espacio, la iluminación, que realmente tú entrabas a sumergible y te transportabas automáticamente a otro mundo, ¿no? Estabas en alta mar, en un aparato que estaba flotando y estaba rodeado de agua. Y eso se dio
Y ahí es cuando tú dices, el trabajo de todos, incluyendo el de los actores, es un trabajo colaborativo. Una buena actuación depende de un buen trabajo de escenografía, de un buen trabajo de vestuario, de un buen trabajo de maquillaje, de un buen trabajo de iluminación. Eh, cuando vemos que se premia o se habla muy bien de algún actor o de una actuación, en realidad estamos premiando el trabajo que hicieron un equipo para ayudarle a ese actor a hacer lo que hizo, ¿no? Frente a la cámara. Entonces, eso es muy interesante porque en este caso yo viví en primera persona ese proceso junto con los actores y cómo ellos fueron poco a poco metiéndose en el personaje. Hola, Alfredo. Mi pregunta va dirigida a, digamos, como al sonido. Ujú. Eh, Creo que, o sea, yo hago una suposición, ¿no? De que tal vez la mayoría del sonido para ambientar al espectador a este submarino y estamos debajo del mar, ¿no? Creo que se trabajó sobre todo en postproducción, pero igual quería saber cómo o sea, cuál fue el proceso del diseño sonoro y cómo lo manejaron también en el sonido directo. Sí, qué bacán pregunta, porque para mí eso fue uno de los procesos más lindos de hacer esta película. Sabíamos de entrada desde guión que era una película que dependía de un gran trabajo de sonido, ¿no? Y habíamos destinado un tiempo muy extenso para el diseño sonoro y resultó que al final terminamos usando el triple de ese tiempo, ¿no? Fue un proceso súper largo de postproducción, casi el doble de tiempo de lo que nos demoramos en montar la imagen, nos demoramos en diseñar el mundo sonoro de Sumergible, porque como te imaginarás, una película de estudio, eh, tu trabajo en el set es capturar en tiempo real lo que está sucediendo, obviamente los diálogos, pero en la sonoridad de la escenografía, de las acciones de los personajes, lo más limpio posible, pero evidentemente no había el mundo sonoro que envolvía a este espacio. Para mí era súper importante que constantemente sientas, y era parte del efecto que queríamos crear con, con el tema del mar, ¿no? Y de la claustrofobia, era súper importante crear una sensación de 360, de que estás encerrado en una cápsula de fibra de vidrio con estos personajes, ¿no? Y que afuera, digamos, a unos pocos centímetros está la nada, está el mar, está la inmensidad del océano. Entonces, eso fue un proceso muy lindo porque no solo era construir este imaginario, sino también contar la historia desde el sonido, ¿no? El diseño sonoro también es un elemento narrativo y eso es algo que me lo habían dicho muchas veces, que quizás mínimamente uno explora en sus proyectos, pero en este proyecto fue una maestría sobre eso, ¿no? Y fue ver trabajar a Juanjo Luzuriaga y a Esteban Brauer en ese sentido fue fantástico porque eh, yo creo que son los mejores sonidistas del país y verles realmente cómo a través de un elemento tan técnico como el sonido se puede generar emociones y realmente completar el trabajo, inclusive de los actores mismos, ¿no? Lo que decíamos del trabajo colaborativo, hacer crecer actuaciones y interpretaciones, cambiar o modificar levemente o sutilmente las entonaciones y las intenciones de diálogos. Es increíble el potencial que tiene el sonido. Entonces fue un proceso muy bonito de ir construyendo este mundo, de también darle vida al sumergible a través de su sonoridad, el tema de cuándo estaba prendido el motor, cuándo no, cuándo se rompió la ventana y cuándo no, cuándo está abierta la escotilla y cuándo no, y por lo tanto, cuándo suena distinto adentro del sumergible, cómo suenan distintos los días, las noches, cómo suenan distinto cuando alguien se mueve o cuando están todos quietos. Toda esa exploración de crear lo que no, la limitación que teníamos en imagen, que era muchos espacios, en sonido no teníamos. Podíamos construir una infinidad de espacios y eso era muy, muy interesante. He encontrado algunas cositas que quisiera mostrarles en un disco duro, así que no sé si puedo compartir la pantalla. Dale, dale, Alfredo. Esto, por ejemplo,
es un pequeño detrás de cámaras. Estamos viendo la estación de data de donde se procesaba el material. Aquí estamos viendo el feed en tiempo real de adentro del sumergible, que ahí lo pueden ver construido. Le voy a pausar un ratito ahí para que puedan ver. A ver, esta de aquí es la estación de data, donde se controla la señal que viene desde cámara directamente y donde se guarda el material, se lo procesa, inclusive se le aplicaba un LUT y se pasaba directamente a montaje. En otra sala al lado estaba el Iván Mora ya editando la película, digamos, ahí mismo. Y luego cuando la cámara, esta camarita panea, van a poder ver el set y ven otros monitores. Aquí es estos dos monitores de este teléfono que está grabando este monitor, no es que nos están pirateando, es nuestra script, nuestra continuista, que está tomando nota y capturando material y tomando nota de todo. Y ahí podemos ver que en realidad era una construcción muy artesanal, digamos, era madera con fibra de vidrio y tenía esta gran pantalla blanca. En este caso estábamos grabando una escena de día, como ustedes pueden ver acá, la luz adentro es como una luz día, está generada por ese gran panel de luz difusa que está en el frente del sumergible. Y, y luego todo ese aparataje que ven de tinas y de mangueras y de cosas, es un poco el sistema de manejo de agua. Nosotros teníamos, eh, era un poco presión de agua y presión de aire, y con eso podíamos generar ciertos efectos. Y luego el movimiento del sumergible se hacía, como ven, con 4 caballos de fuerza, que eran 4 personas que movían el sumergible, y si nos íbamos turnando entre la gente del departamento de arte y otros que ayudaban al movimiento del sumergible, y que también, fíjense, era interesante. Estas personas no saben muy bien todo el aporte que estaban haciendo, pero ellos eran una especie de intérpretes, de actores, porque el movimiento del sumergible a veces era más agresivo, a veces era más suave, y eso también establecía el tono de la escena, el tono de la actuación. O sea, la manera como ellos movían el sumergible influía directamente en cómo se contaba la historia, ¿no? Y es como interesante entender eso, porque a veces no se valora ese trabajo. Es como salgan y muevan el sumergible, no era tanto así, no había que diseñar cómo y cuánto se mueve el sumergible, si eran solo movimientos verticales o había que combinar con movimientos horizontales. Luego acá del lado tenemos la estación de sonido donde está nuestro sonidista, y luego había un monitor para los productores y la gente de arte que están acá al lado, ¿no? Entonces ahí pueden ver un poco el detrás de cámaras de eso. Dame un segundito. Ya, cortamos, gracias. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esto es un pedacito de video, pero está Arturo Yepes, que es el asistente de dirección, y estoy yo operando la cámara B. Esta cámara, fíjense lo chiquitita que es, casi no se la entiende muy bien como una cámara aquí. Era una cámara que podía meterse casi en cualquier lado. Bueno, esta es una foto, hay algunas fotos detrás de cámaras, pero hay algunos videos también. Esta es la peli. Bueno, este clip del mar, que hicimos varias pruebas. Esta imagen, por ejemplo, es toda hecha en computadora. No es un dron, no es una imagen real, es una imagen en computadora, y entonces esta es una de las primeras pruebas que hicimos al respecto. Y aquí tengo un pequeño clip que dura un poco más de 3 minutos. No sé si esto vale la pena verlo ahorita, o Gonzalo, ¿crees que es mejor que te la envíe, te la comparta en otro momento y lo ves después? Parece que la audiencia quiere verlo. Ya. No sé qué tan bien va a correr porque va a depender un poco del internet, pero déjeme, a ver. Quizás lo que tengo que hacer es mutear. Voy a mutear mi micrófono y lo voy a poner play, ¿ok? Para ver. Es un compilado que hicimos cuando hicimos el estreno para el detrás de cámara.
Yo empecé a escribir Sumergible en el año 2012. Yo estaba postproduciendo Mono con Gallinas, habíamos salido de hacer esta película, que en ese momento era una película grande, era una película de época, era una película con un montón de personajes de un montón de locaciones. Y me acuerdo que dije, quisiera que mi segunda película sea todo lo contrario, sea súper chiquita, pocos personajes en un solo lugar. El proceso de dar vida al sumergible empezó desde el momento en el que yo recibí el guión la primera vez por mail y tuve como una conexión muy fuerte con este personaje, digamos que era el sumergible. Entonces a partir de eso como que empezó un proceso de conceptualización profundo, digamos, de entender qué eran estos narcos sumergibles, de qué estaban fabricados, para qué servían, sus capacidades. Nosotros somos Robit, somos una empresa que hace automatización industrial y también hacemos juguetes raros como estos. Este es el sumergible que construimos. Está hecha en fibra de vidrio, en madera, en hierro y va a tener movimientos en el eje X y Y para que simule el movimiento de este sistema en el agua. Siempre quisimos y lo visualizamos desde el día 1 cuando me reuní con Alfredo como un personaje y que este personaje sentía, o sea, es como un corazón latiente constantemente desde el movimiento. Fue un proceso de varias pruebas, muchísimas pruebas desde la construcción y finalmente se terminó resolviendo con un sistema de gimbal en el cual termina haciendo el movimiento dentro de un pivote, esto, ¿no? Ese es el movimiento lateral. O sea, no hay que actuar aquí, güey. Lo que actuar es como estar en un barco, güey. Finalmente el movimiento era orgánico porque también era un movimiento físico, o sea, lo hacían personas, que tienen momentos donde el sumergible tiene grandes sacudones, donde se choca y todo eso, si hacíamos con una máquina, digamos, iba a perder la organicidad, que era un punto clave desde el día 1 en el diseño de producción de la peli. ¿Cómo estamos? Tenemos un cuarto de 3, pero el Astra sí responde. Tienes 3 partes principales y este está dividido en 2 pisos. Es el punto central de toda la historia. La sala de mando arriba y abajo los catres con los baños y donde están los tanques de gasolina. Y de ahí acá, a este lado sería como sales al módulo de la sala de máquinas, que es donde está todo el motor. Y para el otro lado estaría la sala de carga. Surgió entonces esta respuesta, digamos, de crear un segundo módulo de inmersión que funcionó súper bien. Lo metimos adentro de una piscina, se iluminó de una manera en la que se siente que está bajo el agua. Tratamos de crear como las impurezas, digamos, que tiene el agua de mar. Yo estaba preocupado por el tema de realismo, de decir, ok, en serio vamos a hacer una película a 2.800 metros sobre el nivel del mar, pero la historia sucede bajo el mar y eso va a funcionar. Pero cuando te subes a esta cosa, realmente uno dice, sí, es creíble. Es impresionante, ¿no? Cómo el cine nos engaña, ¿no? Nos puede engañar. Todo es mentira, pero en realidad... La magia, es la magia del cine, en realidad no es un engaño. Del cine, ¿no? Es parte de... Impresionante. Buenas tardes. En lo personal me gustaría saber si existen escenas eliminadas y si alguna vez planearon como que mostrarlas al público o hacer como que la versión extendida, como se hace en muchas otras películas, para mostrar esas escenas que no están dentro de la película. Y si tal vez le quitó algo importante o simplemente las descartaron. Gracias. Gracias por tu pregunta. La verdad no mucho. Nuevamente, parte de ser recursivos es hacer suficiente preproducción para rodar lo justo y necesario. El cine ecuatoriano no puede darse el lujo de rodar escenas enteras que después no usas. O sea, siempre hay cosas. Digamos, el cine de Hollywood nos ha mal acostumbrado a grandes producciones que tenían material para hacer una película de 6 horas y hacen una de 2, en donde luego te pueden revender, reempaquetar y hacer volver a gastar en ellas 3 veces más. Pero es irreal en nuestro cine, eso no sucede. Yo me acuerdo en Mono con Gallina saqué
dos escenas chiquitas, que eran escenas de segundos, eh, y construí otras en montaje con retazos de otras películas, pero me acuerdo que era un proceso muy artesanal de tratar de usar todo lo que teníamos, porque nos cuesta tanto, no solo en términos de dinero, sino de esfuerzo, de tiempo, de planificación, cada uno de los momentos que filmamos, que tratamos de utilizar y sacarle provecho a todo. Obviamente, al final hay que editar y hay que hacer que la historia funcione. Y ahorita en este momento no recuerdo una escena completa que haya sido eliminada. Recuerdo escenas que nos dieron mucho trabajo y hay muchas versiones de montaje, y que seguramente hay material o pedazos de las escenas que quedaron fuera o que fueron rearmadas de otra manera, pero así como escenas enteras, creo que no hay. Creo que usamos todo o casi todo lo que filmamos, y lo cual es importante. Más bien siento que me hizo falta después, ¿no? Uno como que dice, ay, hubiera trabajado un poco más en este momento de la historia, o esta parte rodamos un poco apresurados o cortos de presupuesto, y hubiese gustado tener un día más para hacerlo, pero, pero más bien es un proceso a la inversa, ¿no? Entonces no tengo muchas escenas sacadas y por lo tanto no podría volverlas a lanzar. Alfredo, muchas gracias y creo que no podríamos terminar esto sin preguntarte, primero, ¿cómo conseguiste el dinero, los recursos y al final cómo te fue con los números al final del día? Muchas gracias. Mala pregunta, vamos a decepcionarles a todos con eso. Chuta, no muy bien, no muy bien. La verdad es que el tema de la pandemia nos afectó muchísimo. Fue una película que estaba lista en el 2019 para ser lanzada, pero siempre hay este tema de, si tuviésemos un poquito más de plata, podríamos hacer esto en la promoción, podemos hacer más prensa, estamos cortos de presupuesto para esto. Y por bien hacer decidimos esperar al 2020 para conseguir algo más de fondos, y ya saben todo lo que sucedió. No fue la única razón, tomamos otros riesgos en la distribución, decidimos hacer un estreno ya desesperados en la pandemia, con deudas encima, decidimos hacer un estreno mixto, comprometiéndonos solo con un complejo de salas y con una plataforma nueva, que no fue la mejor decisión usarla para hacer un estreno en línea, y no terminó de funcionar. Todavía, digamos, no era, fue un error, yo creo, lanzar la película en la pandemia. Nuestro país es un país que ya tiene suficientes dificultades, y que encima con la pandemia, digamos, la última prioridad de la gente era entretenerse, era ver películas. Si bien las veíamos en nuestra casa, éramos los privilegiados que por suerte teníamos la posibilidad de estar en nuestras casas, cuidándonos, los que veíamos películas. Los demás estaban pasándola muy mal, mucha gente la estaba pasando muy mal. Entonces era un pésimo momento para lanzar la película, y aprendimos de eso a la brava. Y, y obviamente la película no logró todo lo que esperábamos, o todo para lo que fue diseñada, en términos de su estreno, de taquilla, de números. Eh, por suerte sí tuvo un recorrido internacional interesante, el hecho de que fuimos seleccionados por la Academia como representante al Oscar, un par de festivales que salieron, pero fue muy complejo. Siempre es difícil mover películas independientes de bajo presupuesto, más a una película arriesgada con un lenguaje difícil. Es una película que, por ejemplo, Netflix dijo, me encanta tu peli, pero no la queremos porque es muy oscura y se mueve mucho la cámara. Digamos, hay lineamientos muy claros en términos de distribución, ¿no? Las plataformas eh, saben lo que su público busca, y en Netflix está lleno de comedias dramáticas súper iluminadas, porque ese es un poco el patrón del consumidor. Entonces, es una película difícil de vender, una película que los festivales la tildaron de muy comercial y las plataformas la tildaron de muy experimental. Entonces, al ser una película difícil de catalogar en un mercado, en una industria que necesita poner etiquetas a las cosas para poderlas vender, para poderlas acercar a su público, aprendimos muchas lecciones a la brava en ese sentido. Entonces eso, sumado a la pandemia, sumado a quizás malas decisiones nuestras, sumado a la urgencia de recuperar inversión, sumado a las presiones de fondos y de dónde llegó el dinero, obviamente generó un escenario poco favorable. ¿Cómo se financió la película? La película no costó demasiado, es una película más bien de bajo presupuesto.
La película la filmamos con $350,000, que es muy poco, y la terminamos, más o menos el presupuesto total fue aproximadamente $600,000, que fue lo mismo que me costó hacer Mono con Gallinas varios años antes. Pero es una película muy recursiva que logró un alto valor de producción con muy poco y que se financió en su totalidad con fondos públicos de Ecuador y de Colombia y con una mínima inversión de Ecuador y de Colombia privada, pero muy poquito. La mayoría es de fondos públicos y el fondo de Ibermedia. Eso permitió financiar la película. Eso, no sé si es muy pesimista esa nota para acabar la charla, pero también es importante entender a veces. Un poco. Porque además la película se merece mucho más, Alfredo. Sí, deja un trago amargo. Yo todavía, cuando me preguntan esto, yo hasta cambio el tono, no sé si se dieron cuenta, pero es un poco porque me quedé con ese trago amargo, esa sensación de que yo sé que la película podía dar más y que no se dio y que volverla a estrenar es muy, muy complicado, yo diría imposible, en un mundo en el que hay tanto bombardeo de producción, de mega producciones con muchos presupuestos de promoción y tan pocos espacios y tan pocas salas, es muy, muy difícil encontrar otras vías. La película tuvo ventas interesantes a nivel televisión internacional, ciertas plataformas, todavía está en Amazon Prime en Estados Unidos, esas cosas, pero no necesariamente ha significado un ingreso económico interesante para nosotros. Ha sido más bien un tema de difusión y que llegue a más gente, más que lo otro. Pero también eso es importante aprender. Yo he aprendido un poco en base a las experiencias con las dos películas, pero es importante quitarse esa visión romántica de hacer cine, ¿no? De que el cine es solo para las grandes multisalas, de que el cine tiene que compararse con producciones multimillonarias, de que nuestro cine tiene que seguir ciertos códigos y sobre todo de que no basta con escribir y filmar una película, ¿no? Después hay que distribuirla, hay que llegar a los públicos y hay que formar públicos. Y tenemos en ese sentido muchas tareas pendientes todavía en el país. Entonces, eh, todo este viaje creativo e interesante y lindo, al final termina siendo duro cuando ya te enfrentas a esa realidad, ¿no? Del consumo, del cine, de la taquilla, del dinero, que también es parte de hacer cine. Entonces también es importante aprender eso, de las buenas y malas experiencias. Un gusto saludarte. Mi pregunta es porque tengo bastante curiosidad respecto al final de Sumergible. Quería preguntarte por qué decidiste dejar Matar a muertos a los Clever. personajes al final, excepto a uno, Todos me y reclaman que por qué especialmente maté el a Clever. personaje de Clever, con Ahí el que está, creo que ahí llegamos a está. empatizar en cierto punto. Sí, es buena esa pregunta. Siempre me preguntan, ¿por qué le mataste a Clever? Yo creo que a ver, fue un proceso también. Clever fue el primer personaje que se escribió y se diseñó. En un principio era la historia de él, era la historia de este padre que estaba buscando una manera de redimirse por sus errores, estaba tratando de buscar a su hija para tratar de crear otra vez un vínculo y por esa fue la razón por la que aceptó este trabajo y se metió en este mundo. Y luego, cuando más adelante en las reescrituras apareció el personaje de la reina la historia se completó con esta relación ambigua entre ellos dos, que termina siendo casi una relación paternal. Eh, para mí era importante entender que el final de Clever tenía que ser una redención y la redención se da a través de ella. Él cuando ve que esto es imposible, que digamos que era una utopía perseguir el reencuentro con su hija y migrar a través de esta manera, lo que él decide es redimirse con esta chica en la que ve reflejada a su hija. Y entonces al salvarle la vida a ella, de alguna manera logra su objetivo y su arco como personaje está completo. Y hubiese sido un regalo innecesario al público el dejarle vivo a Clever. Él ya hizo lo que tenía que hacer en la historia. El arco del personaje de él ya se cumplió y si bien quizás comercialmente, hasta capaz y era más fácil vender la película si Clever quedaba vivo, pero para mí no hacía sentido, era completamente innecesario.
Para mí era mucho más interesante que ella, que empezó siendo, que justamente tiene que ver con los arcos de transformación de los personajes a lo largo de una historia. Ella que empieza siendo la víctima más víctima de de la situación y la más frágil y vulnerable termina convirtiéndose en esta superviviente, en esta mujer fuerte que ahora va a tener que enfrentar la vida después de haber vivido esa experiencia y hacía mucho más sentido que ella sea la única superviviente, ¿no? Y además eso se complementaba bien con el arco de Clever. Entonces, a mí me gusta en el cine que los personajes aparezcan y desaparezcan cuando tiene sentido, cuando para mí hace sentido su función dentro de una historia. Y la función de Clever se acabó el momento que le salvó la vida a la reina, así que lo siento, pero ese sé que tenía que matarle. Acepta. Además, siempre digo esto también, ¿tú le viste morir? Nadie le vio morir. Capaz hay la segunda parte sumergible con el Clever que nunca, él, claro, la siguiente película empieza con él llegando a otra playa. No, sí, obviamente también queríamos jugar un poco con eso, ¿no? Tú te fijas, las otras dos muertes en la película son muertes muy gráficas, muy violentas y muy explícitas. La muerte de Clever es una muerte poética, es una muerte, él y el sumergible se convierten en uno mismo, hay este momento de silencio, de paz, y no lo vemos sufrir, no le vemos sangrar, es muy diferente a la muerte de los otros dos personajes y eso quiere decir que su final tiene que ser distinto, su final, él se fue en paz porque de alguna manera cumplió su objetivo. Entonces es interesante también analizar todo eso y cómo decidimos que el personaje salga de la historia. Solo quería acabar con una cuestión, verás, sé que es algo tópico, tú estás acostumbrado a trabajar con tus estudiantes, pero me gustaría que te pusieras en la piel de nuevo de profesor y les volvieses a decir a los estudiantes, en este caso a los estudiantes de cine de Cuenca, de la Universidad de Cuenca, ¿cómo estimulas a los tuyos para que empiecen a generar proyectos, productos y esta industria todavía naciente aquí en el Ecuador se fortalezca? ¿Cómo tiras de ellos? ¿Cómo les provocas? Con un buen jalón de orejas. Eso les recomiendo. No, mentira. No, para nada. Bueno, a veces sí sirve. Hoy, por ejemplo, tuve una sesión con mis estudiantes de dirección y de producción que tienen que producir sus cortos de ficción este verano. Y básicamente se centró en un buen jalón de orejas, en decirles con genuina preocupación que les veo muy cómodos con los procesos de preproducción y que dudo que vayan a llegar. Yo creo que, a ver, una cosa que a mí siempre me ha servido es contarles mis buenas y malas experiencias, abrirme completamente a ellos. O sea, yo soy muy transparente con ellos, yo les comparto desde los errores que que he cometido, desde los documentos que he generado. Yo en mis clases les paso presupuestos de mis películas, les paso mis guiones. Digamos, me parece que esa apertura les permite a ellos entender que mi proceso es igual de humano que el de ellos y quizás voy un poco más adelante en el camino, pero que eso no significa que no cometo errores y que al final lo que estoy es buscando mi manera de contar historias y ellos tienen que encontrar la suya. Entonces, eso me ha parecido siempre útil. Y lo otro también, creo que es importante entender que hacer cine, sobre todo en nuestro país, y eso es algo que yo les pregunto, ¿por qué estudian cine en este país? ¿Por qué quieren hacer cine en este país? Y a veces me asombra lo poco que conocen sobre el cine ecuatoriano, lo poco que han visto del cine ecuatoriano, porque tienen muchos este estereotipo de el cine ecuatoriano es malo, no me gusta. Entonces, ¿por qué estudia cine en el Ecuador? ¿No? ¿Cuál es el fin de estudiar algo que no funciona? Y si es que es porque crees que puedes hacer algo mejor, pues entonces tienes que conocer lo que se está haciendo mal para saber cómo se puede hacer mejor. Y al quitarnos ese romanticismo de hacer cine, del glamour del cine, entendemos que es un oficio de mucha tenacidad, de muchos sub y bajas, de muchos momentos difíciles, que los proyectos son de largo aliento, o sea, que yo he hecho, me ha tomado casi 10 años hacer una película que la filmé en 23 días.
¿no? Entonces, el agarrar la cámara y jugar en un set con los actores y todo eso lindo que les mostré, es una mínima parte de lo que fue hacer la película, ¿no? La mayor parte del tiempo fue duro, fue decepcionante, fue muchos momentos en los que hubiese sido más fácil botar la toalla o colgar los botines, ¿no? Y decir, ahí queda esta tontera. Eh, Fueron dos intentos fallidos de coproducción, de financiamiento, años perdidos en búsquedas de hacer la película afuera, de hacer la película con una visión idealista. Y no fue sino hasta que me dije, voy a juntarme con la gente con la que me formé, con la gente con la que estudié cine, con la gente con la que aprendí a hacer cine, y voy a traer esta película a hacerla como yo sé hacerla, que es aquí. No fue sino hasta que tomé esa decisión que la película fue posible y se pudo hacer. Y, y eso fue un aprendizaje, digamos, fue algo que a mí si yo me hubiese dado cuenta de esto antes, quizás la película se hacía muchísimo tiempo antes. Pero el haber perdido, entre comillas, ese tiempo y ese dinero, me permitieron aprender. Cometer errores es parte de aprender y entender lo difícil que es, ¿no? Y hay mucha gente muy talentosa que tiene un montón de lindas historias, pero que no ha hecho una película. Porque hacer una película es una carrera de resistencia y hay que estar ahí, y hay que estar aguantando los proyectos, y hay que no desanimarse, y hay que confiar en los procesos, y hay que... nadie tiene derecho de decirte que tu película se tiene o no se tiene que hacer, o tiene o no tiene que existir. Tú eres el que tienes que confiar en tu visión y empujar para adelante. Entonces eso es algo que yo trato de transmitirles a través de mis propias experiencias, de mis propios fracasos, de mis propios aciertos, y ayudándoles un poco para que ellos no pretendan ser nadie más, ni yo, ni Tarantino, ni Scorsese, sino cada uno haga cine a su manera, con su propia visión del mundo, y ahí es donde van a encontrar algo que funcione. Gracias, Alfredo. Yo no pedí aplausos, han aplaudido ellos, ¿eh? Gracias a ustedes.